Es doctor en Economía Agroalimentaria y Medio Ambiente por la Universidad Politécnica de Valencia y desde el 2010 es miembro de la Alianza Latinoamericana de Estudios Críticos sobre el Desarrollo. Doctor. Buenas tardes, muchas gracias por su asistencia. Antes de comenzar, quería dar las gracias sobre todo a la UNA y a Lidela por organizar estas jornadas, pero en especial a la Escuela de Planificación y Promoción Social y a todas las personas que lo han hecho posible, ¿no? En especial a don Miguel, a don Ángel, a doña Rita y sobre todo a Priscila Mela, que me está ayudando un montón con todas las gestiones aquí. Muchas gracias a todos. Antes de nada, y perdonar que yo sea una persona bastante heterodoxa con las conferencias y los cursos, pero les iba a pedir a todos que se pongan de pie, por favor. Y no es para un minuto de silencio, se lo prometo. ¿Ya estamos? Ahora vamos a levantar los brazos bien alto y nos vamos a estirar un poco. Nos estiramos, nos agitamos y nos volvemos a sentar. Ahora ya hay 10 personas que ya no se me duermen, por lo menos. Muy bien, el título de la conferencia es El enfoque de capacidades para el desarrollo humano como un marco para entender los procesos de desarrollo centrados en las personas. ¿Por qué esta conferencia en estas jornadas? ¿Qué es lo que pretendemos? Yo hoy lo que les voy a mostrar es un marco teórico, un marco referencial que creo que es muy importante, no el único, pero es un marco que, por lo menos a mí y a mi grupo de investigación en Valencia, nos está sirviendo de verdad para entender procesos de desarrollo, para poder aplicar después unas metodologías en base a unos cimientos, tener una justificación de por qué utilizamos un método u otro cuando hacemos nuestras investigaciones, nuestros trabajos de campo, cuando promovemos el desarrollo. No me quedaré solo en la teoría, intentaré aterrizarlo un poquito en la práctica y les mostraré una investigación en la que hemos utilizado este marco teórico. También intentaré hablar despacio porque los españoles saben que tenemos la mala costumbre de hablar muy rápido y también para facilitar el trabajo a la compañera, que por cierto me parece una labor increíble y muy inclusiva el que se traduzca con lenguaje de signos para las personas que tienen esa deficiencia. Bueno, sin más, les voy a mostrar un poco los contenidos de la conferencia, que básicamente es lo que les acabo de explicar. Por un lado, les voy a comentar los elementos centrales del enfoque de capacidades, que no son sencillos. Prefiero que, si no está quedando claro, me pongan caras de asombro para yo repetir e incidir. Y si no, de todas maneras, al final de la conferencia vamos a tener 30 minutos aproximadamente para que me hagan preguntas muy concretas sobre los conceptos. Y luego, por otro lado, les voy a mostrar un caso de las diferentes aplicaciones que existen para utilizar este marco teórico, una de ellas, que es la evaluación de proyectos de desarrollo. Les voy a enseñar un estudio de caso. Sin más, vamos a pasar a la primera parte. Les voy a mostrar un poco los elementos principales del enfoque de capacidades. Sin embargo, no puedo hablar de enfoque de capacidades para el desarrollo humano sin por lo menos introducir un poco qué es el desarrollo humano, cómo lo entiendo, cómo lo entendemos y de dónde viene, ¿no? El desarrollo humano básicamente viene de no aceptar que el desarrollo es el crecimiento económico. Digamos que nos han enseñado, digamos que está muy instaurado que contra más plata, más desarrollo, pero no siempre es así. De hecho, no es que lo diga yo ni los últimos investigadores, sino que esto ya viene incluso desde Aristóteles, como ahí ven, no sé si se llega a leer, pero dice: la riqueza no es el bien que estamos buscando, ya que solamente es útil para otros propósitos y por otros motivos. Es decir, el crecimiento económico no debe ser el fin de un proceso de desarrollo, es un medio para habilitar otros procesos de desarrollo y no siempre es útil para el desarrollo. Más adelante, otros, por ejemplo, filósofos como Kant, ¿no?, que también decía: en cada caso, actuad de modo que tratéis a la humanidad, ya sea en vuestra propia persona o en la de otra, como un fin, nunca como un medio únicamente. Es decir,
tratar a las personas no como un medio para implementar un proyecto, por ejemplo, sino que el propio desarrollo de las personas se convierta en el fin y el medio del desarrollo. Ese mensaje nos lo enviaba ya Kant hace más de 2 siglos. Y por último, un destaque que he hecho, quizás el más importante, que es Amartya Sen. No sé si lo conocen, pero es un economista y filósofo indio que fue incluso Premio Nobel de Economía en 1998 por todo su trabajo sobre pobreza y desigualdad. Yo, de verdad que recomiendo la lectura de sus libros, por lo menos La teoría de la justicia, para mí es un básico de Amartya Sen, y el más relacionado con esta ponencia, que es el desarrollo humano como libertad. Ese es fundamental y básicamente es a partir del cual yo me apoyaré en esta conferencia. Él nos decía que los bienes y los servicios son útiles para el desarrollo, pero no son las únicas cosas que son imprescindibles para el desarrollo. Lo importante es que la gente pueda llevar a cabo aquellas cosas que consideran importantes. Ese sería el fin del desarrollo. Aquí les pongo también un fragmento de Robert Chambers, que es un investigador de Reino Unido que lleva muchísimos años trabajando metodologías participativas. En aquella época, años 60, años 70, cuando, por ejemplo, desde Europa, ¿no?, se empiezan a hacer grandes proyectos de cooperación con países de América Latina, de África, de Asia, tuvimos la mala costumbre de llevar nuestros modelos de desarrollo con nuestra cosmovisión a otros países. Este señor ya estaba comentando desde los años 70 que debíamos hacer los procesos mucho más participativos para integrar a las personas, no solo por el hecho de que participen, sino para que ellos mismos definan cuál es el desarrollo que quieren, que ahí está quizás el punto clave, la diferencia. Entonces, con todo esto, ¿cómo se define el desarrollo humano? Bueno, el desarrollo humano como tal ha sido gracias a la confluencia de muchos y muchas investigadores e investigadoras, tanto de países del norte como países del sur, de países desarrollados y países menos desarrollados, pero que sí que es verdad que ha tenido su auge desde 1990, cuando el PNUD, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, dio su impulso creando supongo que ustedes lo conozcan, el Índice de Desarrollo Humano, que es aquel que empieza a medir el desarrollo de los países, a comparar cuánto estamos de desarrollados los países, no solo por el PIB, por el Producto Interior Bruto, es decir, no solo por los recursos económicos, sino que se empiezan a considerar otros criterios más relacionados con la salud, con la educación, con el bienestar en general. De hecho, el índice de desarrollo humano está formado por más de 140 indicadores, de los cuales, por supuesto, que el desarrollo económico pues forma casi un tercio de esos indicadores, pero no son los únicos. Existen otros indicadores. Motivo de ello que Estados Unidos no está entre los 15 países más desarrollados, según el IDH. Y en cambio sí otros países que no son potencias económicas, por así decirlo. Con todo, ¿cuál podría ser una definición del desarrollo humano? Pues he extraído esta del PNUD en su índice de desarrollo humano del 92, que le dice así, dice que es el proceso de ampliar las opciones de las personas para llevar a cabo el tipo de vida que tienen razones de valorar. Parece muy sencillo, pero tiene mucha sustancia por dentro esta frase. Estamos hablando de ampliar aquellas cosas que razonadamente las personas valoran. Ese debería ser el propósito del desarrollo, no las que nosotros como planificadores, como extensionistas rurales, como investigadores, no es el desarrollo que nosotros queramos transferir, sino aquel que permita cumplir los deseos de aquellas personas que lo necesitan, que quieren producir cambios en sus vidas. Eso sería el desarrollo humano. Cambia un poco el paradigma, pasamos de hablar de un desarrollo económico a un desarrollo centrado en las personas. Estos son los fundamentos del desarrollo humano. Esto parece muy sencillo, pero esto llevado a la práctica tiene un marco teórico por detrás bastante complejo, que es lo que yo voy a intentar de explicar, y aquello que no quede claro, ustedes me interrumpen o lo comentamos al final, ahí me van diciendo. Igual aquí no se va a ver mucho, pero como les estaba comentando, la propuesta del desarrollo humano es ampliar las opciones de las personas. Opciones, en el lenguaje del enfoque de capacidades, se llaman capacidades, son oportunidades, libertades reales que cuentan las personas en su vida. Digamos que son sus opciones actuales. Aquella gama de libertades que poseen, esas serían sus capacidades.
No lo confundamos con capacidades técnicas, que eso es un error muy habitual. Esto puede ser un problema de traducción, porque en inglés se llaman capabilities, no capacities, son capabilities. Por eso en América Latina, en muchos países, no lo llaman capacidades, lo llaman capabilidades, para distinguirlo un poco de las capacidades técnicas. Entonces, los dos conceptos clave del enfoque de capacidades para el desarrollo humano son capacidades y funcionamientos. Las capacidades serían entonces esas libertades efectivas, las oportunidades que tienen las personas. Y por tanto el desarrollo consistiría en ampliar las opciones de las personas y eliminar aquellas barreras que impiden a esas personas ampliar las opciones que consideran interesantes para sus vidas. Ese sería el desarrollo. De hecho, Amartya Sen tiene un libro que habla sobre cómo eliminar las barreras del desarrollo. Y para eso, luego comentaremos más adelante, es importante preguntar a la gente qué opciones valoran en sus vidas. Por otro lado, hay otro concepto que es el de funcionamientos, que es cuando ponemos en funcionamiento, cuando ponemos en marcha las capacidades. Yo puedo tener un conjunto de capacidades, un conjunto de opciones, pero puedo no poner en marcha, no poner efectivas todas aquellas capacidades, porque igual no me gustan. Yo tengo cartera para manejar carros, pero yo prefiero ir en bicicleta. Tengo carro, tengo licencia para manejar, pero me gusta más ir al trabajo en bicicleta. Yo no pongo en marcha, no pongo ese funcionamiento de manejar, no lo pongo en práctica. Tengo la capacidad, pero no lo pongo en práctica. No tengo el funcionamiento de manejar el carro, pero sí tengo la capacidad. Esas son las diferencias principales entre capacidades y funcionamientos. ¿Eso se entiende? ¿Diferencia entre capacidad y funcionamiento? Básicamente, funcionamiento es poner en marcha, hacer efectivas aquellas capacidades de las que disponemos. ¿Vale? Obviamente, para convertir esas capacidades en funcionamientos, necesitamos que haya unas circunstancias, unos factores que me permitan hacer eso. Yo tuve dinero para poder sacarme la licencia para manejar. Eso me lo permitió, ese contexto me lo permitió. Existen otras circunstancias. No tengo ninguna deficiencia física que me permita utilizar cualquier carro. Entonces, mis circunstancias personales me permiten convertir un recurso, como puede ser un carro, en un funcionamiento, como puede ser manejar un carro, hacerme un viaje con mi familia, por ejemplo. Muy bien, entonces, según Amartya Sen y el enfoque capacidades, un poco lo que consiste el desarrollo, según esta visión, no es tanto de analizar qué funcionamientos están ejecutando las personas, qué cosas son capaces, sino indagarnos cuáles son sus opciones de vida, cuáles son las capacidades que tienen. Y eso es una diferencia importante, porque si analizamos solo los inputs, los recursos, por ejemplo, un carro, o si analizamos solo los resultados, no vamos a comprender el fenómeno. Lo importante es ampliar las opciones de las personas para llevar a cabo la vida que tienen razones y valoran esa vida que quieren llevar a cabo. Esta gráfica de aquí nos resume un poquitín. Aquí les he puesto un ejemplo educacional. Dados unos medios como puede ser una escuela, tener tus materiales, tener buenos profesores, existe luego un set o un conjunto de capacidades que son las que cada persona tiene diferentes. Y son las capacidades, pues la capacidad de poder ser educado o la capacidad de poder producir conocimiento. Esas son diferentes capacidades. ¿Cuáles serían los funcionamientos o los logros? Pues en el tema de educación podríamos considerarlo los logros, los resultados, como puede ser el nivel adquirido, el grado, la maestría, secundaria. Eso podrían ser los funcionamientos adquiridos. Hemos tenido un gran problema durante muchos años y es que procesos y proyectos de desarrollo muchas veces se han centrado solamente en la dotación de medios y otras veces se han centrado solo en ver los logros adquiridos por las personas. Pero si yo les pregunto, en un proyecto, por ejemplo, de alimentación, en una situación de ayuda humanitaria, podríamos hacer un proyecto humanitario donde entregásemos comida con un valor de 1000 kilocalorías por persona a una comunidad de, por ejemplo, 1000 personas. Y les entregamos 1000 o 2000 kilocalorías a todos la misma cantidad. Quizás con esa cantidad, con esos mismos medios, no todas las personas van a tener la capacidad de alimentarse suficientemente.
Y ustedes se preguntan ¿por qué? Pues algunas razones obvias. Yo peso casi 90 kilos, tengo necesidad de ingerir más kilocalorías. O supongamos una mujer que está embarazada, esa mujer va a tener más necesidad de kilocalorías. Por lo tanto, no deberíamos centrarnos tanto en los inputs, sino ver si las personas tienen la opción de estar bien alimentadas. Aquí les voy a poner un ejemplo para que interactuemos, les hago algunas preguntas y así no se me duermen después del almuerzo. Voy a leer con ustedes. Marta y Lucía son dos chicas de 20 años de Guatemala. Las dos han participado en un estudio internacional sobre resultados de aprendizaje y han suspendido, las dos, una prueba de matemáticas. Marta estudia en una buena universidad de la capital, con buenos profesores, un buen ambiente. Lo que ha ocurrido es que en los últimos meses ha estudiado menos y ha participado más en sus actividades de teatro. Lucía, en cambio, estudia en una universidad pequeña, con menos recursos, en el altiplano. Siempre ha tenido un gran interés en las matemáticas y es muy estudiosa. A pesar de esto, ha suspendido la prueba porque no ha tenido un profesor regularmente, pues por huelgas, por lo que sea, ni dinero para pagarse, por ejemplo, clases particulares, material, puesto que en su familia decidieron que las clases las recibiera su hermano mayor, mientras que ella se encargaba de las tareas del hogar y de cuidar a su hermano pequeño. Por ello, tuvo poco tiempo para preparar el examen. Visto lo anterior, yo les pregunto ahora, ¿qué diferencias se encuentran entre los dos casos? ¿Vamos? Por ejemplo, diferencias económicas entre Marta y Lucía. ¿Qué más? Intereses. Disponibilidad. Más preguntas. ¿Quién de las dos ha tenido la oportunidad real de preparar el examen? Marta, ¿verdad? La de la capital. Y entonces, ¿qué es lo que ha posibilitado que Marta pudiera estudiar y que Lucía no pudiera estudiar? Desde interés. ¿Qué más? Problemas económicos, ¿cierto? En definitiva, ¿qué pasará si nosotros nos fijásemos solo en los resultados? Podríamos decir que las dos han suspendido, punto. Sin embargo, las dos no han tenido la misma oportunidad. Una prefirió continuar con sus clases de teatro, mientras que la otra tenía mucho interés, le gustan las matemáticas, pero no tuvo la oportunidad. Por tanto, este enfoque lo que trata es de centrarse en las personas, ampliar las opciones para que ante una misma situación todos tengamos la misma igualdad. Entonces, ¿qué es lo que hace que una persona pueda convertir unos recursos en una capacidad efectiva, en una oportunidad real? Es lo que llamamos factores de conversión. En el enfoque de capacidades es el siguiente elemento destacable. Además de entender lo que son las capacidades o los funcionamientos, los factores de conversión es aquello que marca precisamente esa diferencia entre, ante unos mismos recursos, que una persona consiga llevar a cabo esa acción, que tenga esa opción real. ¿De qué dependen esos factores de conversión? Básicamente pueden ser personales. Si yo tuviera alguna deficiencia física y que no iba a tener esa capacidad de manejar si mi carro no está adaptado, por ejemplo. Entonces, los factores de conversión personales son muy importantes a la hora del set de oportunidades. Y eso tiene que ver mucho con las políticas de diversidad y de inclusión. Por otro lado, hay muchos factores sociales y ambientales que también dificultan que ante un mismo recurso tengamos una opción. Si yo les entrego una bicicleta y usted vive en el desierto o en una zona muy árida, muy montañosa, esa bicicleta, aunque ustedes tengan el recurso, no lo van a poder utilizar como yo lo puedo utilizar en mi ciudad, en Valencia, que es una ciudad plana. Entonces, tampoco podemos centrarnos solo en los recursos. Hay que pensar en los recursos, las capacidades y en los factores de conversión que facilitan que esos recursos los podamos transformar en oportunidades reales para las personas. Esto es algo muy sencillo, pero es muy polémico y quizás muy difícil de operacionalizar, de llevar a la práctica. Los políticos, todos en sus discursos, hablan del desarrollo humano, del desarrollo local, en diferentes terminologías.
hablando del beneficio de las personas, pero luego es difícil que hagan políticas para las personas, en el sentido de diferenciadas para las personas. Incluso nosotros llegamos a una comunidad y no nos preguntamos qué pasa en el seno de una familia. Hablamos de la familia, como si fuera un ente único la familia. Oiga usted, la familia tiene un señor, una señora, unos niños. No es lo mismo. Pese a un mismo recurso, no van a tener las mismas capacidades los niños, las niñas, el padre o la mujer. Y les pongo un ejemplo. Volviendo al tema alimentario, por ejemplo, de ayuda humanitaria, ¿qué pasa si entregamos es un proyecto que ante una situación de hambre, de hambruna, ¿no? Y entregamos alimentos a una comunidad? Si hay 50 familias, pues entregamos 50 paquetes de comida. Pero ya saben que hay familias en las que priorizan primero el alimento, el sustento del padre, luego de los varones, luego de las mujeres, más las niñas. Y por último es la mujer la que sacrifica su propio bienestar. Con lo cual, ante un mismo input, dentro de esa unidad familiar, las personas no tienen las mismas capacidades. Bueno, entonces, ¿por qué creo que es muy importante este enfoque? Porque nos permite incorporar la diversidad cuando planificamos procesos y proyectos de desarrollo o cuando realizamos políticas públicas que intenten ser incluyentes. Tenemos que considerar esos factores de conversión. Si no, estamos perdiendo la oportunidad de ampliar realmente las opciones de todas las personas. Esto se complica un poco más. Si vemos aquí, hay una investigadora inglesa, se llama Ingrid Robbins, que nos hizo el gran favor de leerse todos los libros de Amartya Sen, de Martha Nussbaum y del resto de investigadores que llevan desde los años 70 hablando de capacidades. Y en el año 2005 publicó un artículo que realmente es bastante esclarecedor, porque nos muestra una gráfica que permite explicar todo esto con detalle. Por un lado, vemos aquí esos medios, ¿no? Los medios que necesitamos. Al final necesitamos siempre medios para tener oportunidades. Si es en educación, necesitaremos escuelas, profesorado, pero si estamos hablando de cualquier otra cosa, siempre vamos a necesitar medios, que normalmente acaban en unos bienes y servicios. Ahora bien, como les he comentado antes, pese a unos mismos bienes y servicios, las personas no tienen por qué disfrutar del mismo conjunto de capacidades. Dependía, como les comentaba, de los factores de conversión. Esos factores de conversión básicamente los dividimos en ambientales, sociales y personales. Los sociales tienen mucho que ver con lo que los sociólogos llaman la estructura, porque tenemos que entender todo ese contexto social que afecta a las comunidades para poder entender qué está pasando, porque hay gente que no transforma un bien y servicio en una oportunidad real. Luego les pondré algún ejemplo un poco más esclarecedor. A su vez, hay un factor aquí que se llama elección, que hace que no todas las oportunidades las personas las transformemos en los mismos funcionamientos. Y eso se debe a los gustos de las personas. Como les comentaba yo antes, me gusta más andar de bicicleta que manejar. Entonces, por ejemplo, yo puede que, pese a tener licencia para manejar y tener un carro, no suelo utilizar como elección personal ir de carro, voy de bicicleta. También puede pasar al contrario. Aquí ven que pone aquí mecanismos de formación de preferencias. Tenemos que entender por qué. Y ahí los estudios psicológicos, sociológicos nos ayudan un montón. Desde la psicología se utiliza mucho analizar por qué yo iría de bicicleta y otra persona iría de carro. Y puede ser también al contrario, que nuestro proyecto de desarrollo sea, por ejemplo, fomentar la sostenibilidad en la comunidad X en una zona y sea, pues eso, fomentar la sostenibilidad a través de un proyecto de bicicletas. Pero puede que no todas las personas luego andasen de bicicleta. ¿Por qué? Se preguntarán si, pues primero por lo que habíamos comentado, puede que haya factores de conversión que a algunas personas les impidan físicamente andar de bicicleta si no hemos adaptado la bicicleta a sus necesidades. Eso por un lado. ¿Y qué pasa si alguien se ha caído de la bicicleta cuando era pequeño y se dio un golpe terrible y no quiere saber nada de las bicicletas? Por mucho que nos empeñemos que vaya a su huerta en bicicleta, esa persona no va a querer ir en bicicleta. Tenemos que entender esta elección que tiene mucho que ver con esos mecanismos de preferencias. Y por último, también existen factores de conversión sociales, como les comentaba. Hay comunidades en las que está mal visto que las señoras vayan en bicicleta. Por ejemplo, comunidades en Guatemala,
Las señoras llevan falda, está mal visto que vayan en bicicleta. Su comunidad no les van a permitir ir de bicicleta. Entonces, este enfoque es un marco realmente, es un marco teórico que se deja casar, que se deja acompañar muy bien por otras teorías. Necesita de otras teorías. No sé si están viendo, pero entre líneas hablo mucho de teorías de género, por ejemplo, se necesita para entender todo esto. Se necesita de teorías sociológicas que nos ayuden a comprender aquí, teorías psicológicas que nos ayuden a entender aquí. Y por último, un elemento que quizás es distintivo respecto a otros marcos teóricos y que lo hace que no tenga una visión como asistencialista del desarrollo, ¿no? Y es la agencia, ¿no? El enfoque de capacidades entiende que las personas son agentes de cambio. No son sujetos pasivos donde vamos, lo hacemos participativo, pero son sujetos pasivos. Son pasivos, igual participan, pero son pasivos, en el sentido que no estamos creando agentes de cambio, mientras que el enfoque de capacidades nos dice que lo que tenemos que generar precisamente es personas capaces de liderar sus vidas y conducirla hacia fomentar, si acaso, aquellas habilidades que les permitan dirigir su vida hacia aquello que consideramos importante, que ellas consideran y que tienen razones de valorar. Por lo tanto, aquí se habla de una participación efectiva, no es aquella participación en la que vamos, les hacemos un taller y nos vamos, es aquella participación en la que las personas tienen que ser capaces de razonar sobre las cosas que consideran importantes y cómo luchar por hacerlas efectivas. Esa es la participación efectiva. Por último, hay unos principios que deben guiar esos procesos de desarrollo, según el enfoque de capacidades. ¿Por qué? Porque quizás mis preferencias o mis opciones de vida sean aniquilar al pueblo de al lado. Entonces, ustedes dirán, no, pues eso no, pues vaya desarrollo que es ese. Pues, efectivamente, no todo vale. Tienen que ser aquellas opciones que valoremos siempre y cuando no interfieran a las opciones del resto de personas. Y aquí les he traído los 4 elementos que considero clave de un pakistaní que se llama Ulaq, que sacó un libro que se llama Principles of Human Development, los principios del desarrollo humano, bastante interesante. Fue colaborador de Amartya Sen en los años 90 y fueron aquellos ideólogos que montaron aquel índice de desarrollo humano, ¿no? Que comenzó el PNUD en los años 90 y que hasta el día es quizás el referente para medir la pobreza desde una visión multidimensional. Básicamente, quizás hay más principios, pero yo quería destacar estos 4, ¿no? Esa participación y empoderamiento que nos lleven hacia una agencia, hacia crear agentes de cambio. Por otro lado, la sostenibilidad, pero la sostenibilidad no entendida solamente como sostenibilidad ambiental, sino como aquella sostenibilidad que nos permita entender que las capacidades o las opciones de las personas en el futuro tienen que estar garantizadas. Es decir, no podemos comprometer con nuestras acciones actuales, no podemos comprometer aquellas opciones que podrán valorar en el futuro las generaciones venideras. De eso se trata. Eso es muy amplio y eso considera opciones sociales, ambientales. Estamos hablando de sostenibilidad en el sentido más amplio de la palabra. Equidad y diversidad. Claro, en muchos de los procesos de desarrollo a veces se excluyen a ciertas personas, pues porque, uy, qué complicado llegar a esa comunidad, está muy lejos, o esta familia dentro de esta comunidad está muy alejada del centro, nos va a llevar mucho llegar, Sí. o es que esta persona es de este grupo es de esta casta. Supongamos, por ejemplo, en la India, ¿no? Que tiene el sistema de castas. Y a veces dentro de una comunidad es complicado trabajar con todas las personas porque son de castas diferentes y no se mezcla entre ellos. Y es un gran reto. Es un gran reto que los procesos, los proyectos de desarrollo sean equitativos, intenten incorporar a todas las personas, porque si no probablemente estemos generando más inequidad con el proyecto de la que estábamos revirtiendo. Podemos provocar incluso dispersión. Podemos provocar injusticias dentro de una comunidad, pese a tener buenas intenciones con nuestros proyectos, con nuestras planificaciones. Y por último, productividad, en el sentido de que las personas tienen que ser capaces de producirse sus medios de vida sostenibles. Estos serían los 4 principios fundamentales que deben acompañar cualquier proceso según el enfoque y capacidades para el desarrollo humano.
Les quería resumir todo esto con esta gráfica que para mí es bastante esclarecedora y es lo que yo trabajé en mi tesis doctoral, siempre con proyectos tecnológicos porque yo soy ingeniero, pero analizando desde una perspectiva muy humana los proyectos, ¿no? Y este enfoque me ayudó a entender bastante toda esa parte más social y ambiental de la que carecemos los ingenieros, ¿no? Y les voy a poner todo esto que hemos hablado con un ejemplo de nuevo volviendo a la bicicleta. Supongamos una bicicleta. Existen factores de conversión personales, como hemos comentado, una deficiencia física que puede que una bicicleta que no esté adaptada no la podamos utilizar. También puede ser factores de conversión ambientales. Pues en el desierto de poco nos sirve una bicicleta. Y también sociales, como veíamos el caso de las señoras en una comunidad en la que esté mal visto que vayan en bicicleta. Por lo tanto, no porque nosotros entreguemos en un proyecto, por ejemplo. ¿Por qué hablo tanto de proyectos? Permítanme que lo diga, porque al final, cuando hacemos planificación, al final la unidad última es el proyecto. Cuando implementamos, acabamos haciendo proyectos. Entonces pensamos en políticas, lo organizamos en programas, pero al final los programas los subdividimos en proyectos. Nos cuesta pensar mucho desde una perspectiva más sistémica. Entonces, dentro de los proyectos intentemos que no se nos escape ninguno de los elementos, por lo menos, ¿no? Entonces, no por dar en un proyecto, en el caso de las bicicletas, no todas las personas van a tener las mismas oportunidades, sino que va a depender de estos factores de conversión, que tienen que ver mucho con lo social, con lo ambiental y con lo personal. Por lo tanto, vamos a tener que indagar mucho en las personas con las que estamos colaborando, mucho en el contexto social y analizar cómo es el medio ambiente. Y por último, retomando el mismo ejemplo que les puse, pese a tener la misma opción, no siempre lo convertimos en el funcionamiento de andar en bicicleta, por lo que habíamos visto, pues por nuestro historial psicológico o por nuestras preferencias o incluso por influencias sociales. Y faltaban estos dos elementos, que son un poco más dinámicos, porque esta gráfica, digamos que parece como si fuera algo estático. Y en cambio, ¿cómo tiene que ser el proceso de implementación? ¿Cómo llevarlo a cabo? Pues en mi opinión, tiene que ir de la mano de la agencia y de los principios de desarrollo humano que habíamos comentado antes. De nada sirve todo esto si no lo estamos aprovechando como una oportunidad para crear agentes de cambio. Para mí, cada vez que vamos a una comunidad, nos abren sus puertas, nos prestan su tiempo, si no fomentamos agencias, estamos desaprovechando una gran oportunidad. Porque los proyectos van, vienen, acaban, la gente lo puede tomar más, lo puede tomar menos, pero al fin y al cabo, si creamos agentes de cambio, estamos creando procesos a largo plazo más sostenibles, en donde las personas abogan por sus propios cambios y por el destino que ellos quieren luchar. Y, por supuesto, en el proceso debemos tener en cuenta esos principios de desarrollo humano. Es muy importante. No podemos excluir a las personas o no podemos trabajar solo con una parte. Tenemos que tener en cuenta los principios que habíamos comentado antes. Muy bien, comentarles que existe una red internacional que es la Human Development and Capability Association, que trabaja esto, se reúnen todos los años, es quizás el congreso más importante de desarrollo humano. Aquí se lo dejo para los que quieran profundizar, es HDCA, como lo conocemos. Incluso en América Latina tienen una red, que es esta de acá, la Red Latinoamericana de Capacidades y Desarrollo Humano. Es bastante interesante. Esta creo que se reúne ya cada 2 años. Y una de las universidades que está por detrás muy potente es la Pontificia Católica de Perú. Muy bien, permítame pasar entonces a la segunda parte de mi intervención, que es, bueno, todo esto teórico puede hasta asustar, ¿no? ¿Cómo abordamos esto? ¿Cómo lo vemos? Mi segunda parte va a ser hacer un análisis de un estudio de caso desde este enfoque. Digamos que ahora lo que pretendo es que nos pongamos las gafas de las capacidades y hagamos un simulacro. Vamos a analizar 4 proyectos en Perú desde este marco. He escogido esto porque era bastante visual, bastante sencillo de entender y compartirlo, pero realmente el enfoque de capacidades lo que más se utiliza es para planificación de procesos de desarrollo y para evaluación de políticas públicas.
Bueno, lo que les voy a presentar es un análisis de 4 proyectos de electrificación rural en la zona andina de Perú, en concreto en la zona de Cajamarca, desde este enfoque, desde el enfoque de capacidades para el desarrollo humano. Los proyectos fueron implementados, fueron ejecutados por una organización no gubernamental de desarrollo que se llama Soluciones Prácticas. Bueno, en el resto del mundo se conoce como Practical Action. La verdad es que es una de esas organizaciones que lleva muchísimos años trabajando y trabajan bastante bien. La idea con esta investigación no era criticarlos, era simplemente sacar algunas cosas que se pueden mejorar. Porque a veces, pese a hacer muy bien las cosas, llevamos muchos años trabajando y como que no conseguimos ver, ¿no? A veces una mirada externa nos da ciertos inputs para mejorar nuestros proyectos. Pero, sin embargo, les puedo decir que es una ONG que trabaja muy bien, hace los proyectos bastante participativos, con diagnósticos socioeconómicos muy interesantes y no consideran la tecnología como un input, sino que utilizan la tecnología para fortalecer los procesos de las personas. Bueno, lo que les voy a mostrar es una metodología específica que hicimos en mi grupo de investigación. Mi grupo de investigación se llama Desarrollo, Cooperación y Ética en la Politécnica de Valencia. Y el trabajo de campo lo realicé yo entre agosto y diciembre del año 2011. Esta ONG la fundó Schumacher, que no sé si lo conocen, pero yo cuando estudié economía en la U fue de esos economistas que merece la pena leer el libro varias veces. Tiene un libro que se llama Small is Beautiful. La traducción en España fue Lo pequeño es hermoso. Yo no sé si ustedes lo conocen, es un libro de economía. De hecho, el subtítulo del libro era Small is Beautiful, ¿cómo era? Un estudio de economía como si las personas importaran. Es decir, eso ya mucho que decir de su perspectiva, ¿no? El marco teórico con el que iban a abordar la economía y la tecnología. Bueno, este señor fue de los que, no sé si conocen el concepto de tecnologías apropiadas, que se utilizó mucho en los años 60, años 70, cuando se hicieron grandes proyectos de transferencia tecnológica, sobre todo desde Estados Unidos y Europa hacia países de Latinoamérica y África, ¿no? Digamos, la crítica que hacía él era a quién se le ocurre llevar nuestra tecnología tal cual a otras sociedades, ¿no? Sin tener en cuenta pues, el contexto socioeconómico, sin tener en cuenta su cosmovisión, sin tener en cuenta sus tradiciones locales, etcétera, ¿no? Entonces, este señor en los años 70 fundó esta ONG que se llama Practical Action y que opera en Perú, trabajan desde el año 85, ya llevan bastante tradición. Digamos que a esta ONG le encargan casi todos los proyectos tecnológicos que se implementan en el país. Básicamente en 4 programas. Tienen un programa que es de reducción de la vulnerabilidad, porque tienen varios campos de vulnerabilidad. Otro programa más relacionado, más productivo, se llama Mercado y Medios de Vida, más relacionado con temas agroalimentarios. Tienen otro de comunicaciones. Y por último, el que a mí me interesaba más analizar, que es el de acceso a servicios básicos. Y lo que proveen son básicamente energía, que sobre todo se centraba en proveer de electricidad, agua y saneamiento. Esos programas son los que yo analicé, los de servicios básicos. Y lo que les voy a mostrar aquí es, dentro de todos los servicios básicos, cómo trabajaban sus proyectos energéticos, en concreto de electrificación rural, y cómo nos puede servir el enfoque de capacidades para hacer un análisis de esos proyectos. En concreto, si ustedes entran en la página de Practical Action, de Soluciones Prácticas, en su programa de energía, su objetivo dice dar acceso a energía eléctrica a comunidades aisladas de manera apropiada y sostenible. Esto es maravilloso. Sin embargo, si volvemos a aquella gráfica que yo les mostré, con los medios, las capacidades y los funcionamientos, quizás estábamos apuntando a la primera casilla solamente. Nos centramos solo en aportar, ¿qué? Recursos, unos medios. Y es así, y esas son las deficiencias que les vamos a mostrar. Yo nada más ver esto y las primeras conversaciones que tuve en la ONG, más o menos lo veía claro. Se centraban, y lo hacían muy bien, en electrificar comunidades rurales, pero sin tener en cuenta todo el otro que estábamos viendo. Entonces, fue interesante mostrarles todas estas gráficas que les estoy mostrando con todos estos elementos para ver que había muchas partes de toda esa foto global que se estaban dejando fuera, ¿no? de esos estudios. ¿Cómo trabaja esta ONG Soluciones Prácticas? Ellos normalmente identifican aquellas comunidades que contienen las características adecuadas, apropiadas para ser electrificadas.
Por ejemplo, si tienen un río con bastante caudal y tienen un desnivel dentro de la propiedad, pues tienen las condiciones para instalar centrales microhidroeléctricas. Es una energía muy fiable, muy robusta para poder electrificar. Si no existe esa posibilidad, pues ya piensan en otras alternativas energéticas. Pues en función del viento que haya pueden poner micromolinos, molinos eólicos pequeños, que normalmente los combinan con placas fotovoltaicas y de esa manera abastecen de electricidad. Pero digamos que son ellos los que identifican a aquellas comunidades que tienen las características necesarias y adecuadas para ser electrificadas. No es que vayan las comunidades diciendo, oiga ustedes, a mí me gustaría tener electricidad, sino que es la ONG la que va buscando las comunidades. Esta ONG, una vez digamos que encuentra, por ejemplo, una comunidad que reúne las condiciones, habla con la comunidad y habla con los gobiernos locales, con la idea de que una vez construido el sistema pase en propiedad de la propia comunidad y los gobiernos locales para que el mantenimiento sea ejecutado por las autoridades locales. También crean una microempresa para que el sistema consista en unos pequeños pagos que sean inferiores a lo que pagan pues con sus candelas, sus velitas y su leña, que esa cuota sirva por lo menos para pagar a un administrador y tener algo de dinero por si hay que reparar alguna de las piezas. Entonces se crea una microempresa que normalmente tiene un gerente que no cobra, que es alguien de la comunidad, y se capacita a una persona para que haga los servicios técnicos, por así decirlo. Luego, por otro lado, existe un comité auditor dentro de la comunidad que se encarga de supervisar que todo se está haciendo en el marco de la legalidad, que nadie es corrupto, que nadie se queda el dinero y que el servicio funciona correctamente. Y por último, se da capacitación a toda la comunidad, pero sobre todo en el uso de la electricidad, cómo montarte tu enchufe, cómo usarla, cuánta potencia tienes, qué electrodomésticos no puedes poner con la potencia instalada, etc. Sin embargo, la participación se limita en la mayoría de los casos a unas capacitaciones muy puntuales. La participación de la comunidad suele ser en el diagnóstico socioeconómico, en las entrevistas que les pasan por sus casas para ver el consumo que hacen, cuántos animales tienen, etc. Y pues para ver un poco, pues, sobre todo cuando les hacen esas capacitaciones en el uso de los servicios energéticos. Básicamente en eso se quedan. Entonces, un poco la evaluación que realicé se focalizó en 4 proyectos que aquí les pongo a continuación. Son 4 comunidades de los Andes con diferentes tecnologías. En una se instalaron una red microeólica, es decir, varios molinos eólicos que se distribuían electricidad a las casas, una central microhidroeléctrica, en la que a partir del agua extraída del río se electrificaban las casas, una tecnología híbrida, es decir, paneles fotovoltaicos y molinos eólicos individuales, es decir, en cada casa se le ponía un molino y un panel fotovoltaico, y por último analicé otro proyecto microhidroeléctrico, esto en diferentes comunidades con diferentes potencias entregadas. Entonces, aquí les pongo un poco los pasos metodológicos que yo utilicé para analizar aquellos datos que nos pide el enfoque de capacidades. Y esto es muy importante, porque yo considero que el marco teórico debe darnos esa sustancia, nos debe ser los cimientos para el cómo implementamos, para el cómo, para la metodología, el cómo vamos a realizar nuestros procesos, nuestros proyectos. Entonces, según aquel diagrama que les puse de Ingrid Robbins, con aquellas capacidades, aquellos factores de conversión, aquellas preferencias, en base a todos aquellos elementos, en mi grupo de investigación diseñamos varios pasos metodológicos con los que hicimos algunas pruebas en Valencia con comunidades de mujeres gitanas para ver cómo funcionaban, si se entendían. Digamos que hicimos un test allí primero en Valencia para ver si lo que nosotros estábamos ideando metodológicamente nos servía para obtener todos aquellos elementos del enfoque capacidades. También hay que decir que luego los pasos metodológicos tuvimos la suerte de poder codiseñarlos con la ONG Soluciones Prácticas. Yo esto lo veo algo fundamental. No se trata de que vayamos con nuestros diseños, por muy participativos que sean. Yo creo que también los diseños metodológicos los tenemos que compartir con los sujetos y objetos investigados, ¿no? No es simplemente que vayamos con nuestras metodologías, sino que nos van a ayudar mucho a comprender la realidad, porque los contextos son siempre diferentes, ¿verdad? En fin, básicamente, si esta es la gráfica que les mostraba anteriormente, tuvimos que diseñar un montón de técnicas que nos permitieran obtener cada una de la información.
Entonces, por ejemplo, muchas técnicas que aquí conocen, sobre todo aquí en la Escuela de Promoción, ustedes esto lo hacen súper bien. Por ejemplo, para obtener información sobre los factores de conversión, sean sociales o personales, utilizamos desde revisión de la literatura, que eso es algo que hacemos en todas las investigaciones, ¿verdad? Pero también entrevistas con actores clave, que nos dieron cierta información que es relevante antes de intervenir. Por otro lado, tuvimos que hacer talleres con la ONG. De hecho, fue muy importante todo el trabajo previo que hicimos con la ONG. Primero, para presentarles el marco teórico. Segundo, para presentarles la metodología. Y con ellos definirla y ajustar la metodología. Y es, como les comentaba antes, en mi opinión, fundamental. Ajustar la metodología porque son ellos quienes trabajan con las comunidades. Son ellos con sus sociólogos los que hacen las intervenciones. Con lo cual, son ellos los que te ayudan a definir la metodología. No tengamos miedo a dejar abierta la metodología. Hagámosles copartícipes, ¿no? Codiseñemos con la gente las metodologías. Transectos por la comunidad nos sirvieron sobre todo también para los factores de conversión. Esas caminatas por las comunidades, charlar con la gente de manera informal, ver los proyectos, eso siempre aporta muchos datos del contexto sobre todo. Otra técnica que utilizamos fue un taller con los líderes y las lideresas de la comunidad. Esto es muy importante sobre todo para sacar los factores de conversión. Como les comentaba, en Guatemala fue sorprendente cómo, por ejemplo, el tema de la cosmovisión, cómo es importante, ese ejemplo que les puse de la bicicleta, a mí ni se me hubiera ocurrido, ¿no? Pues imagínense en otros proyectos cómo es importante entender esas cosas, ¿no? Y con los líderes de la comunidad, por ejemplo, en esta ocasión lo que diseñamos fue una línea del tiempo, que es una de las metodologías que ya conocen, muy útil para situar la historia de la comunidad y comprender un poco mejor las cosas que ellos consideran relevantes de su pasado. También hicimos talleres participativos con los beneficiarios y las beneficiarias, esto es, con la propia gente. La gente a la que se le había electrificado su casa, era fundamental preguntarles qué les había parecido el proyecto, en qué cosas había mejorado sus vidas. Entonces, eso nos dio sobre todo elementos relacionados con las capacidades y con los funcionamientos. Es decir, ¿qué oportunidades tiene usted ahora? ¿Qué oportunidades tenía antes de tener la luz? ¿Y por qué está poniendo unas en práctica y por qué no está poniendo otras? Ahora usted tiene luz, ¿por qué no se monta una serrería, por ejemplo? ¿O por qué no hace una quesería? Ah, no, porque yo ordeño las vacas, me voy al mercado. Ah, es importante, ¿entendés? Y eso lo hacíamos con talleres participativos, que luego les mostraré algunas fotos. Pero, por supuesto, que en cualquier investigación es fundamental el comprender a cada persona, y más en un enfoque como este que les estoy comentando, son fundamentales las entrevistas individuales, porque en los talleres parece que todo se queda en el colectivo, pero luego hay que preguntar uno a uno las cosas importantes, a ver si es verdad que es en todos igual. Y eso es lo que les estaba comentando, lo que diferencia este enfoque respecto a otros enfoques. Está centrado en las personas. Nos interesa saber si el proyecto ha llegado a todas las familias, por qué no ha llegado a las familias. Dentro de la casa, ¿qué pasa con la electricidad? No vaya a ser que sea para uso recreativo de los hombres y las mujeres se queden trabajando más, porque entonces no estamos promoviendo desarrollo. Estamos creando inequidad. Entonces, voy a mostrarles algunas de estas técnicas un poco, aunque mañana con la Escuela de Planificación voy a trabajar un poco más esto un poco de manera más práctica. Sí que quería darles aquí unas pinceladas de cómo operacionalizar todo esto por si les inspira en alguna investigación. Por supuesto que esto no es algo solo mío, es algo de mi grupo de investigación, es algo que hemos hecho con la ONG Soluciones Prácticas y es fruto de trabajar y de darle vueltas a la misma metodología, pero en este caso en concreto nos funcionó bastante bien. Entonces, ¿cómo hemos trabajado en las comunidades? En las comunidades trabajábamos presentando la investigación a los líderes, hacíamos talleres participativos y, por último, hacíamos entrevistas individuales. Estos eran los tres grandes bloques. Yo aquí básicamente me centraré en los talleres, pero bueno, quería mostrar la importancia de cuando presentas la investigación. Aquí nos reuníamos con las lideresas, con los líderes, que nos contaran un poco la historia de su comunidad para entender ese contexto precisamente, ¿no? Porque esos factores de conversión son muy importantes. Y es curioso, utilizamos una técnica muy conocida en la investigación más aplicada, ¿no? La línea del tiempo, tan sencilla como que la propia gente, de una manera participativa, va poniendo aquellos hitos, aquellos momentos importantes que consideran, pues en el 2008, en el 2004, las fechas que ellos consideran importantes,
iban poniendo aquellos acontecimientos que habían sido relevantes para la comunidad. A mí eso me dio muchas pistas sobre lo que consideraban importante en su comunidad. Pues cuando llegó el agua, cuando llegó la electricidad, cuando se inauguró la escuela de secundaria, etcétera, etcétera. Ese tipo de eventos, incluso algunos eventos que no ponían, yo les preguntaba que por qué no lo habían puesto. Y también es muy interesante indagar el por qué no lo ponen. En una de las comunidades no hicieron mención a la electricidad. Y yo les pregunté, oye, disculpen, pero ya el proceso era participativo, ya cuando acabó la línea del tiempo, disculpen, pero el proyecto de electrificación no está considerado. Ah, ya, era un proyecto que no habían dado mucho valor, por así decirlo. Mientras que había costado un montón para la ONG. Habían dedicado mucho tiempo, pero realmente no era una cosa que habían priorizado en sus vidas. La parte que más me interesa mostrarles es el taller participativo que hacíamos con las personas beneficiarias, con las mujeres, con los hombres. Aquí también tuvimos muchísimos problemas, primero porque somos ladinos y las comunidades con las que estábamos eran originarias, entonces piensen en los problemas que tiene que vaya un español con barba de 1,80 m a hacer un taller con señoras, por ejemplo. Las señoras no hablaban con facilidad castellano, no hablaban, les costaba incluso hablar con cierta receptividad hacia mí. Entonces, suerte que hicimos una experiencia piloto con una comunidad, porque luego ya en el resto de la comunidad tuvimos que tomar ciertas decisiones. Con las señoras, me tuve que llevar el equipo de sociólogas de la ONG a trabajar conmigo en las comunidades, porque yo hacía un poco de facilitamiento, pero eran las señoras, las sociólogas de la ONG, las que facilitaban los procesos. Yo tomaba notas, hacía fotos, acompañaba, pero ahí fue cuando las señoras, por ejemplo, las comunidades se soltaron. No expresan su opinión igual ante una señora peruana, en este caso, que ante un español. Bueno, superadas todas estas limitaciones, en los talleres participativos lo que queríamos era conocer aquellas dimensiones del bienestar que valoraban, relacionadas con la salud, con la educación, ahora les mostraré. Y luego también relacionado con esas cosas que ellas y ellos valoraban, cuáles tenían que ver con el proyecto de electrificación. Entonces, lo dividimos como en 3 partes los talleres. Primero, obtener las capacidades valoradas por las personas. Y esto yo lo veo fundamental si van a trabajar con este enfoque. Es, antes de ponernos a hacer nada, es ver qué cosas valoran las personas. Porque estamos hablando de su propio desarrollo, no de nuestra visión del desarrollo, no de lo que nosotros creemos que es bueno para ellos, ¿no? Por segundo, lo que hicimos fue indagar en los efectos que había tenido la electrificación con las familias. Y por último, relacionar precisamente los 2 pasos anteriores, es decir, relacionar los impactos que había tenido el proyecto con aquellas cosas que más habían valorado las señoras y los señores. Bueno, ¿cómo hicimos con el primero de los pasos? ¿Cómo pudimos saber qué cosas valora la gente? Porque si les hablamos de capacidades, eso no se entiende. Hay que hablar en un lenguaje lo más sencillo. Yo me acuerdo que la primera pregunta que llevamos para intentar sacar las capacidades no la entendía ni yo. Entonces, en la ONG me dijeron, no, tiene que ser algo sencillo, una pregunta sencilla. Y ellos propusieron esta pregunta de aquí. ¿Qué cosas o qué oportunidades tiene que le gustaría que sus hijos tuvieran en el futuro? Esa es una pregunta que al final las señoras y los señores te van a decir, bueno, quiero que mi hijo tenga educación. Entonces están valorando la educación. Quiero que mi hijo sea profesional. Quiero que mi hijo esté cerca de Dios, sea una buena persona. Todas esas cosas son las que fueron saliendo en los talleres. ¿Cómo lo hicimos? Hicimos pequeños grupos. Siempre tenía que haber alguna persona que supiera leer y escribir para que en tarjetitas pudiera anotar en castellano todo lo que estaban diciendo las personas. Entonces, cada grupito tenía un vocero, una persona que representaba a cada grupo. Entonces, aquí es cuando discutían qué cosas o qué oportunidades les gustaría que sus hijos tuvieran en el futuro. Luego lo que hicimos fue, ellos mismos ordenaban estas capacidades, estas cosas valoradas, lo ordenaron en función de diferentes dimensiones del bienestar. Y aquí es cuando más me ayudó el equipo de sociólogos y sociólogas de la ONG, porque fíjense que yo representé las dimensiones del bienestar según unos dibujos, para que la gente que tuviera más problemas de lectoescritura pudiera poner sus tarjetitas debajo de la dimensión sin ninguna dificultad. Ahora bien, les pongo un ejemplo de cómo me ayudaron con esto, ¿no? Y la importancia de codiseñar las metodologías.
Puse una de salud, otra de ocio. La mayoría de los dibujos más o menos se entendían. Pero ahí, para representar la dimensión del bienestar relacionada con la educación, yo puse un libro abierto. Y ahí me dijeron, ¿esto qué es? Y dije, educación. ¿Un libro abierto de educación? No, eso te van a entender que es la Biblia. Entonces, mejor pongo una escuelita con la bandera de Perú. Y ahí todo el mundo va a entender que es la educación. Eso es lo que hicimos. Una de las dimensiones es esa escuelita con la bandera de Perú. También me ayudaron a definir el tipo de dimensiones. Y al final, con la ONG, al final lo que hicimos fue 8 o 9 dimensiones muy relacionadas con la salud, la educación, los ingresos económicos, la participación en la comunidad, la seguridad que sentimos como personas viviendo en nuestra comunidad, por ejemplo, o cosas como la religión. Esas son las dimensiones que utilizamos. Entonces, la gente lo que tuvo que hacer es colocar las tarjetas que habían salido en esos grupitos, colocarlas, ellas, las personas, lo colocaban debajo de las diferentes dimensiones. Primera cosa curiosa que salió ahí es que a veces la dimensión no la colocaban donde yo la pondría, pero bueno, yo no voy a intervenir. Yo preguntaba el por qué. Y con razón, ellos tienen sus motivos, ¿no? Bueno, el siguiente paso, yo les repartí unos stickers, unas pegatinas. A cada uno le entregué simplemente 8 pegatinas para que las pusieran en aquellas capacidades, pudiera que no fueran las suyas, pero en aquellas capacidades que consideraban más importantes de todas las que habían salido en la dinámica. De ahí al final lo que tuvimos que salieron algunas de las capacidades con muchos stickers y sobre esas capacidades fueron las que nos centramos, porque son las que me interesaba porque eran las más valoradas por las personas. Esta fue una manera de saber qué cosas valoran las personas y dentro de todas esas millones de cosas que valoraban en la vida pudimos trabajar sobre unas 10 aproximadamente. Bueno, en la segunda parte del taller fue relacionar entonces, todo esto, ¿qué tiene que ver con el proyecto de electrificación? Me preguntaban, porque estábamos hablando de religión, de participación comunitaria, de salud. Y me decían, ¿todo esto qué tiene que ver con la electricidad? Entonces, luego hicimos otra dinámica, que es la dinámica de la bola, de la pelota, en la que en círculo nos pasábamos la pelota. Y ahí cuando nos llegaba la pelota teníamos que decir una cosa que nos había gustado del proyecto de electrificación y una cosa que no nos había gustado del proyecto de electrificación. Esto, la primera vez que lo hicimos juntos, hombres con mujeres, pero curiosamente no funcionó como esperábamos. En la segunda comunidad tuvimos que dividir a los hombres y a las mujeres. Se preguntarán el por qué. Y es porque en Perú, y esto tampoco lo sabía, tenían, digamos que les daba un poco de vergüenza a las señoras expresarse si estaban sus maridos delante. Entonces tuvimos que separarlo y efectivamente funcionó muy bien y la gente comentó un poco los impactos positivos y negativos de la luz. Curiosamente salieron muchos impactos negativos de la luz, muchas cosas que no les gustaron. Tipo, mi marido se queda viendo la tele hasta las 2 de la madrugada. O tipo, yo ahora cocino más, porque como tengo luz, me levanto antes para preparar el desayuno. Por ejemplo, son 2 ejemplos de impactos negativos de la luz. O no he participado tanto como me hubiera gustado. O me gustaría haber ejercido un cargo relevante dentro del proyecto de electrificación. Ese tipo de cosas salieron. Entonces, por último, lo que hicimos fue relacionar esos impactos positivos y negativos con aquellas cosas que habían valorado. ¿Cómo hicimos esto? Utilizando la misma pizarra, con los mismos gráficos, los mismos stickers, sobre aquellos stickers, sobre aquellas cosas valoradas que habían sido más valoradas. Lo que hicimos fue repartir 3 tarjetitas a las personas, una tarjeta verde, una amarilla y una roja. Entonces, en cada una de las tarjetas que tenía muchos puntos, que había sido muy votada, yo les preguntaba qué relación tenía con la electricidad, si pensaban que la luz había aumentado esa capacidad, esa cosa que valoraban, si la había potenciado tenían que levantar la tarjeta verde, si era indiferente la amarilla, y si en cambio la luz había sido perjudicial en esa cosa que valoraban, tenían que levantar la tarjeta roja. Y fue realmente interesante esta dinámica, porque ahí pudimos ver cosas que desde nuestra cosmovisión yo nunca hubiera entendido, impactos de la luz que en mi cabeza nunca hubiera imaginado. Por ejemplo, en la dimensión relacionada con la seguridad o con la participación comunitaria, valoraban el hecho de que habían venido extranjeros a los proyectos de electricidad, porque habían venido pasantes, se habían dado a conocer, y era una cosa que valoraban enormemente. O, por ejemplo, la religión. Previamente yo no había entendido el nexo entre la luz y la religión, pero en cambio ellos,
La religión era una de las cosas que más valoraban. Y precisamente la luz les había permitido reunirse por las noches, ver DVDs religiosos, etcétera, etcétera, o leer simplemente la Biblia por la noche. Por lo tanto, es una manera de obtener ciertos impactos